Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Enero, febrero, marzo, abril. Abril 3 del año 2025. El tiempo vuela, mis hermanos. Abrazo grande a la distancia. Ante todo, mil disculpas que la semana pasada no pudimos transmitir. Estábamos de mantenimiento de la fibra óptica y las antenas 5G también están de mantenimiento. Mis hermanos, abrazo grande a la distancia. Qué gusto volverlos a tener ahí. La hermana Rubí desde México, el hermano Víctor Macei también desde Colombia. También a la hermana Jenny Patricia. Un abrazo grande a la distancia. Mi hermano Matías Almada. Para todos los hermanos que ya están conectados y los que verán esta transmisión por diferido. Abrazo grande. Hoy vamos a ver los requisitos para el diaconado. Seguimos con el estudio de Primera de Timoteo capítulo 3. Pero hoy lo va a leer nuestra hermana Rubí desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Para las personas que no tienen su Biblia o una Biblia, pues, y los que están viendo esta transmisión o los que van a ver esta transmisión y no tienen una Biblia, pueden prestarle a un cristiano. Todo cristiano debería tener su Biblia. Así que lo pongo en pantalla. Bienvenido a todos. Abrazo grande a la distancia para los hermanos de Radio Salvación allá en Argentina. Bueno, ahí estamos. Y también para las damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Abrazo grande. Bueno, lo pongo en pantalla, mis hermanos queridos. Sea usted bienvenida, mi hermana Rubí. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Quiero saludar a mi hermano Junior Osorio. Abrazo grande a la distancia. Mi hermano se encuentra allá en Venezuela. Abrazo grande a toda esa gente linda en Venezuela. Mi hermano Junior, hoy vamos a tratar el tema del diaconado, los requisitos para el diaconado. Miren que de entrada menciona el tema marido de una sola mujer. Es casi similar a los requisitos para el obispado o pastorado. No existe la figura, habíamos visto en transmisiones anteriores, no existe la figura de la pastora. La esposa del pastor es la hermana Rubí, la hermana Jenny Patricia, la hermana, díganme el nombre que sea, la hermana quien sea. Pero no es la pastora, y la pastora pues se somete pues a su esposo, pero no es pastora. Pues si yo estoy enfermo y yo me voy a hacer una cirugía a corazón abierto, pues yo me voy a hacer atender del cirujano, al cual fue llamado para esa profesión, para ese cargo. En este caso, hay ciertas denominaciones que adquieren este cargo eclesial, el pastorado femenino. Entonces, yo no me voy a hacer operar a corazón abierto en un lugar donde exista, pues, entre comillas, la esposa del cirujano, que ella de pronto es, no sé, vendedora de casas o corredora de bienes raíces. O sea, imagínense, me muero, pues por ahí mismo. ¿Cómo voy a hacer esa situación? O sea, imagínense. Pero bueno, por ahí mismo va la situación. Vamos a analizar el tema del diaconado, los requisitos para el diaconado. Así que tomen vuestras Biblias, mis hermanos queridos. Abrazo grande a la distancia para los que ya se están conectando. Los diáconos, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Miren que no dice no dado al vino, no dado a mucho vino. O sea, alguien por ahí va a decir de entrada, pues no, es que usted no puede tomar ni siquiera una sola gota de vino. De hecho, nuestro hermano Pablo le había sugerido, ¿no?, a otro hermano, mira, toma un poco de vino, ¿no?, por el tema de tu problema estomacal, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el problema? El problema es cuando ya se fueron de largo con ese vaso de vino y etcétera, etcétera. Ahora, por el tema de conciencia, si nosotros como cristianos estamos compartiendo la palabra, por ejemplo, la hermana Rubí está compartiendo
con el grupo de hermanos allá desde México, y la hermana Rubí tiene un problema, por ejemplo, en su estómago con el problema con la digestión, y ella pues se va a tomar un vasito así, o una copita de vino, o un poquito más grande así, ¿no verdad? Por tema de conciencia, pues la hermana no lo va a hacer delante de los otros hermanos, pues, por tema de conciencia. No es que la hermana va a perder la salvación porque se tomó una copa de vino y ya los hizo pecar a los otros. No, mi hermano. Es un tema de conciencia. De igual manera, si yo le voy a predicar la palabra de Dios a unas personas pues que abrazan el mormonismo, yo no los voy a llevar a tomar café a Starbucks. Los mormones no toman café. Y para empezar, no los puedo invitar a mi casa por obvias razones, pero no, eso no quiere decir que no les vaya a dejar de compartir la palabra de Dios. Me los llevo al parque. De igual manera, a un adventista del séptimo día, o a un judaizante, o a un mismo judío, incluso hasta musulmanes, yo no lo voy, cuando les vaya a compartir el mensaje de salvación, el evangelio, yo no lo voy a decir, pues vámonos aquí a la vuelta, ¿no? En la fonda de Don Chuchito, que vende unos sándwiches de pernil. ¿Cómo le llaman allá? Pernil, chancho, cerdo, un sándwich de cerdo. No los voy a llevar a hacer eso. Y mientras vamos comiendo esos sándwichitos con una Coca-Cola, pues ahí les voy compartiendo la palabra. No puedo hacer eso por un tema de conciencia, porque ellos, bueno, de verdad los judíos y también los musulmanes, ellos no comen carne de cerdo. Los judaizantes sí comen carne de cerdo. Ellos sí comen, pero a escondidas, que nadie lo vea. Eso es otro tema que no voy a hablar. Pero bueno. No dados a mucho vino. Mire que no restringe el uso del vino. Tampoco estoy diciendo ustedes tienen que ser borrachos después de esta transmisión. Cuidado. No codiciosos de ganancias deshonestas. Ya de aquí con ese pedazo del versículo, ya muchas personas quedaron descalificados, no solamente para el pastorado, sino también para el diaconado. Mucho cuidado. No es lo mismo servir al Dios de la gloria y a la obra, la obra del Señor. No es lo mismo compartir la palabra porque verdaderamente sentimos ese amor por las almas, porque vemos al hermano. Miren, mi hermano Junior Osorio allá en Venezuela llevando el mensaje. A él le duelen las almas. Pero el hermano Junior Osorio, que por cierto lo tenemos en nuestros grupos y todo, WhatsApp, etcétera, etcétera, el hermano Junior Osorio no les cobra ni un centavo por desintoxicar, porque esa es la expresión, por desintoxicar todas estas personas que vienen saliendo de todas estas denominaciones sectarias, en donde tienen un cuerpo presbítero, pero solamente de pantalla, pero realmente son un esquema piramidal, secta. Ya saben que la mayoría de las sectas se fundan porque tiene un iluminado a la cabeza que tuvo un sueño de revelación, o simplemente porque, bueno, eso es otro tema que tampoco voy a entrar. Pero el hermano Junior, para no desenfocarme en el tema, el hermano Junior no le cobra ni un solo centavo. Ni un solo centavo. Es más, él mismo de su bolsillo, y ojo que él está en Venezuela, cuidado, de su mismo bolsillo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar, ¿cómo fue que me dijo la vez pasada? Arepas Reina Pipiada, algo así, me dijo Reina Pipiada, algo así, para compartir a los otros hermanos mientras estamos compartiendo el mensaje de salvación. Imagínense. Habrán personas que van a ir a escuchar la palabra, pues porque verdaderamente quieren escuchar palabra. Habrán otros que van porque pues realmente quieren comer, etcétera, etcétera. Pero, mis hermanos, el único que convence de pecado, ya sabes, es el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso, y tampoco no se le niega una pieza de pan a nadie. Una arepita con chicharrón no se le niega a nadie, mis hermanos. Bueno, cuando la palabra dice diáconos, ahí tenemos el término diaconos, con K, diaconos. Esta palabra se emplea para referirse a soldados y policías que hacen cumplir la justicia. Lo vemos en Romanos 13:4. Para corroborar. En Juan 12:26, por cierto, el Señor Jesús igualó al seguirlo con servirle. Cualquier cosa que se haga en obediencia a Él es servicio espiritual. En el sentido general del término, todos los cristianos somos diáconos, de manera directa o indirecta, porque todos deben servir activamente a Cristo y a la congregación. Es a esto a lo que se refiere nuestro hermano Pablo cuando dice que hay diversidad de ministerios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 15. Ahí tenemos diaconión. Acuérdese de esa palabra. Cada cristiano debe participar en alguna forma del servicio espiritual. Los líderes, mediante la enseñanza y el ejemplo, ojo al detalle, el ejemplo, porque no se puede predicar sin ejemplo, deben preparar a los creyentes para que realicen tal servicio. Efesios 4:12 lo corrobora. Pero diáconos, diaconía
y diaconeo, todos con K, también se emplean en un segundo sentido más específicos. Miren, la lista de los dones espirituales incluye un don de servicio. Romanos 12, versículo del 6 al 8 para corroborar. Los que tienen ese don están preparados para el servicio. En 2 de Timoteo y en Tito no se menciona el término diáconos. El ministerio y la función de estos no están definidos en el Nuevo Testamento. Muchos asumen que Hechos capítulo 6 es el inicio de este servicio particular con un énfasis en el trabajo. Sin embargo, no parecería ser así. Aquí aparecen mencionados junto a los pastores como dos ministerios o funciones de la iglesia local. Filipenses 1:1 lo corrobora. El término diácono significa levantar polvo, que metafóricamente expresa un servidor humilde. Llegó a ser la palabra neotestamentaria muy común para ministerio. De ahí que los diáconos son siervos, no son gerentes. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 18 para corroborar. También tenemos el capítulo 4 versículo 5 y también tenemos el capítulo 11. Los hombres que Dios ha escogido para servir a su pueblo siempre, óigalo bien, siempre han tenido un corazón dedicado a Él. Acuérdense, Nehemías capítulo 9 versículo 8. Hallaste fiel su corazón delante de ti. Cuando Samuel buscaba al sucesor para Saúl, el Señor le recordó que Jehová mira el corazón. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 para corroborar. Saúl, escogido más que todo porque era joven y hermoso entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él, se había vuelto un desastre. Ustedes ya conocen la historia. Primera de Samuel 9:2 para corroborar. Para sustituirlo, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22 y 1 Samuel 13:14 para corroborar. Cuando le entregó el reino a su hijo Salomón, David le aconsejó: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. El piadoso rey Josafat de Judá fue bendecido por Dios porque él había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Segunda de Crónicas 19:3 para corroborar. Dios usó al rey Josías para que se dirigiera a un avivamiento espiritual, gracias a que su corazón era tierno y se humilló delante del Señor, algo que nosotros debemos hacer todos los benditos días. Segunda de Reyes 22:19 para corroborar. Así que, habiendo establecido las condiciones para el liderazgo de conducción, que son los ancianos, presbíteros o sobreveedores, ahora se ocupa del liderazgo de servicio, a quienes se da el título de diáconos. Estos son los que conducen el servicio necesario dentro de la congregación para un buen funcionamiento de la iglesia, escúchelo bien, local. La primera referencia a ellos está relacionada con los primeros tiempos de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 6 lo corrobora, versículo del 1 al 7. En el Nuevo Testamento se habla tanto de diáconos varones como de mujeres. Romanos 16 para corroborar, versículo 1. En la iglesia local está íntimamente vinculado el gobierno y el servicio. Los que conducen y presiden la congregación tienen el privilegio de servir en el cuidado espiritual de los creyentes. Vaya apuntando eso, ténganlo en mente. ¿Para qué sirve el diaconado? Todos nosotros, de manera directa o indirecta, como cristianos, estamos siendo llamados a servir. Diáconos con K. Los que no son llamados a ese liderazgo pueden serlo al de un servicio en otras áreas de la iglesia, vinculados a cuestiones materiales, pero no menos espirituales y necesarias. Los diáconos se hicieron necesarios ya en el comienzo de la iglesia, a fin de descargar a los ancianos y apóstoles de otras atenciones que les desviaban de sus tareas pastorales. O sea, ellos ayudaban. Hechos capítulo 6 versículo 2 para corroborar. Sin embargo, no eran cristianos tampoco de segunda clase, cuidado, ya que se refería a ellos una notable espiritualidad. Hechos capítulo 6 versículo 3 lo corrobora.
De este mismo modo, el apóstol Pablo establece las condiciones personales de quienes lideran el servicio en la iglesia, trabajando en tareas no pastorales en la congregación. El oficio tuvo comienzo por una necesidad organizativa de la iglesia. Eran los colaboradores directos de los ancianos. Hechos 6 lo corrobora, versículos 2 y 3. Este oficio se diferencia del anciano, especialmente en el ámbito de la labor a realizar. Los ancianos deben ocuparse de gobernar la iglesia, enseñar y predicar la palabra y orar, sobre todo, por la congregación. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, para corroborar. Por su parte, los diáconos deben servir las mesas, es decir, atender las necesidades del servicio en general en la congregación. Hechos capítulo 6, versículo 2. Para el servicio del diaconado se requieren personas espirituales. De ahí que los requisitos personales sean muy semejantes a los establecidos para los ancianos. Las condiciones esenciales para los diáconos fueron las de plenitud del espíritu, sabiduría y buen testimonio. Hechos 6:3 lo corrobora. Así que en el sentido más básico, diaconeo significa atender a la mesa y de manera amplia servir. De ninguna manera puede entenderse como un oficio ni como un cargo, sino como una función. Vea la diferencia. En el judaísmo, a diferencia del mundo griego, el servicio se entendía como una actividad digna, por lo que se le dio más importancia. Sin embargo, no es sino hasta la aparición de nuestro Señor Jesús que tanto el concepto de autoridad como el de servicio reciben una nueva y profunda definición. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, usted ya sabe el versículo, ¿no? Será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Dice Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Cuando el texto menciona a sí mismo respetables, ahí tenemos la frase griega osaptos semnous. La palabra a sí mismo es una palabra clave de transición que sirve para introducir una nueva categoría dentro del asunto global de los líderes de la iglesia. Una condición para el diaconado es que sea respetable. La frase introducida por osaptos, bien sea conjunción o adverbio de modo, a sí mismo, de igual manera, y que vincula con lo que antecede. Una prueba más de que esta palabra es usada por nuestro hermano Pablo, no para separar temas, sino para vincular uno con otro. Habló de los ancianos y ahora, al hacerlo de los diáconos, no introduce un tema nuevo, sino que de la manera que se pedían unas condiciones para aquellos, también se establece unas para estos, para los diáconos o los que quieran ser diáconos. Honesto. Cuando el versículo menciona esta palabra, ahí tenemos semnos. Es un adjetivo que denota respetable. Algunas versiones lo traducen por honesto, literalmente serios o majestuoso. El término abarca el concepto de ser serio en mente, pero sobre todo también en carácter. Ahí está, le pongo la palabra para que vayan viendo en el original griego. Lo pongo en pantalla. Después, cuando lo vean en diferido, van a ver la palabra diáconos. Bueno, viene de la palabra sebomai, que significa venerar y adorar. Los que se caracterizan por tienen un rasgo majestuoso de carácter que hace que las personas se sobrecojan ante ellos. Un sinónimo de semnos o hieroprepes, con H, hieroprepes, que expresa lo que se ajusta a una persona, cosa o un acto sagrado. Tampoco debe ser huraño, ni distante, sin una sonrisa, amargado, parco. No, mi hermano. Sino una vida que por su conducta la hace respetable a todos, tanto en la iglesia como fuera de ella. ¿Por qué digo esto? O por qué hago un énfasis tanto dentro de la iglesia como fuera de esta. Porque muchas personas, tristemente, estoy hablando no de cristianos, sino de religiosos, que ponen en la congregación una apariencia de santidad, que está irradiando santidad, se comportan pero todo de lo lindo. Mi hermano, permítame, yo le pongo la silla. Mi hermana Rubí, permítame, quiero un poquito, permítame, yo le traigo el cafecito, mi hermana Rubí. Así todo, ¿no? En
la congregación, pero fuera de la congregación les da una vida miserable a su esposa, a sus hijos, niegan a sus hijos, estafan al Estado, ocultan ahí, ¿no? el pago de los impuestos, las transacciones, jugando chueco. Ah, no, pero ¿sabe qué? Espérese. Pero en la iglesia, el hermano, póngale el nombre que usted quiera, el hermano, no sé, Superman, por así decirlo. Es importante no solamente, escúchelo bien, parecer cristiano, sino ser cristiano. Porque somos cartas abiertas ante la sociedad, dijo nuestro hermano Pablo. Y de paso, si yo tomo la palabra de Dios o el nombre de Dios en vano, mi hermano, tarde o temprano el Señor tiene que ajustar cuentas conmigo. De hecho, hay muchas personas que toman el nombre de Dios en vano, y ya usted sabe lo que dice la Escritura, por causa de estos, la palabra de Dios es vituperada, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible, pero bueno, seguimos, mis hermanos queridos. La respetabilidad externa nace de una respetabilidad interna. Para ello, sus obras solo pueden ser conducidas e impulsadas, ¿sabe qué? Mejor dicho, guiadas por el Espíritu Santo. Hechos 6:3 lo corrobora. En una forma de expresión coloquial podría parafrasearse como persona de peso. Esto no se refiere específicamente a los modales y conducta, que por supuesto lo comprende, sino también a su forma de pensar, conducida por el Espíritu Santo, teniendo, en pocas palabras, teniendo la mente de Cristo. Le da una seriedad estimable delante de todos. Cuando el versículo ahí menciona la frase no de doble palabra, ahí tenemos mi dilogos. Repito, mi dilogos. La palabra dilogos sin doblez aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que se refiere a un chismoso que no falta en las congregaciones. Una persona que tiene, por decirlo así, no una, sino dos lenguas funcionando. Terrible, mis hermanos. Sin embargo, parece mejor interpretarlo como una prohibición contra el decir una cosa a una persona y algo diferente a otra. El hablar de un diácono no debe ser hipócrita, sino debe caracterizarse por la integridad, la constancia y la sinceridad. Un hombre que cuenta historias diferentes a diferentes personas pronto perderá la confianza de ellas y manifestará motivaciones engañosas y, claro, no podía faltar, de manipulación. En otras palabras, este término a la letra es de no de dos palabras, que equivale a exentos de doblez. Noten que pudiera aplicarse al chismoso, el que tiene dos lenguas funcionando, pero más bien se refiere a quien dice una cosa a uno y otra cosa a otro. El que no es fiable, este pierde fácilmente la confianza de la congregación. Se pide que sean creyentes de una sola palabra. Acuérdense que tú sí sea sí y que tú no sea no. No podemos titubear. Por su trabajo entre creyentes pueden ser propensos a contemporizar con algunos. Podría tratarse de aquellos que dicen una cosa a los ancianos y otra cosa a la congregación. Sin doblez es ajustar la vida a las demandas de Cristo, porque la doblez es una forma de engaño. Mateo 5:37 lo corrobora. Cuando el texto menciona no dados a mucho vino, mi hoy no, pollo prosechontas. Este participio activo presente indica que esto debe ser la práctica habitual de los diáconos. No debe estar preocupado por la bebida, ni permitir que ésta influya en su vida. Algunos pudieran preguntarse que por qué el Señor no hizo un llamado a la abstinencia, pero de manera total. Esto no significa que se están diciendo cosas distintas a grupos diferentes para que sean aceptadas bajo el pretexto de falsedades, pues sería una manera de mentir y simular. La New American Standard Bible dice, no afecto al mucho vino.
La New King James Version dice no dado al mucho vino. La New Revised Standard Version dice que no se complace en el mucho vino. Otras versiones de la Biblia dice moderado en la cantidad de vino que bebe. O la Nueva Jerusalén dice, la Biblia Nueva Jerusalén dice no debe tomar mucho vino. Este es un término compuesto por pros y hecho, que significa tener además, o se queda con lo que tiene. En este contexto quizás se relaciona con de entregarse a. Esta frase, al igual que el versículo 3, no se refiere a la total abstinencia, pero sí, óigalo bien mi hermano querido, pero sí al abuso. Aún en nuestros días, en algunas culturas los cristianos tienen problemas con este precepto. El servicio debe estar bajo el impulso del Espíritu Santo que no admite disoluciones. Efesios 5:18 lo corrobora. Los diáconos servían en la preparación de los ágapes, por lo que debían ser sobrios en todo lo que hacían. Cuando el texto menciona, óigalo bien mi hermano querido, cuando el texto menciona no codicioso, ahí tenemos la frase en el original griego, mi aish roker deis. Se refiere a la honestidad en los negocios de los bien intencionados líderes eclesiales. Si el dinero es la prioridad, entonces Jesús no lo puede ser. Vea, se la digo de una manera más sencilla. Y acuérdense, nuestra mirada tiene que ser ¿en dónde? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, dice el libro de Hebreos. Nosotros no podemos tener nuestra mirada en cuánto voy a hacer dinero hoy. O sea, cuidado. Trabajar no es pecado. Generar dinero basado en un conocimiento que una persona tiene, que Dios le ha dado un talento para las computadoras, para reparar casas, para lo que sea, eso no es pecado. Pecado es cuando usted quiera tomar la palabra de Dios y lucrarse de la palabra. Y que el interés de uno sea, hoy voy a preparar este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque hoy, no lo va a decir delante de todo el mundo, porque hoy yo quiero ganarme ahí las ofrendas, algunos le ponen hasta diezmo, etcétera, etcétera. O sea, compartir la palabra no es pecado. El tema está en cuál es la intención de nuestro corazón a la hora de compartir el mensaje. Si nuestra intención es que queremos lucrarnos, de entrada estamos mal. Y eso no es correcto. Dios bendiga al hermano Luis Morán de Guatemala. Abrazo grande a toda esa gente linda allá en Guatemala. Bendiciones. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Estamos viendo 1 de Timoteo capítulo 3, los requisitos para el diaconado. Bueno, decía que si el dinero es la prioridad de los servidores o los diáconos, pues entonces Jesús no va a ser su prioridad. En el Nuevo Testamento, con frecuencia, los falsos maestros son caracterizados como codiciosos y explotadores sexuales. ¿Cuántos de estos líderes religiosos que arman sus sectas no tienen en voz baja, por debajo de la mesa, a la sierva? Y me voy y los voy a ir a visitar allá a su país, a Guatemala, y allá está la sierva. Y tienen sus cosas por ahí, ya ustedes saben que no agradan al Señor. Mis hermanos, nosotros no podemos tomar la palabra para sacar partido o ventaja, y no solamente en el tema monetario, sino también en el tema sexual. Perdone que lo mencione, pero es que es muy común. Todos estos líderes religiosos tienen este severo problema. Y aún cuando aparentemente tienen sus esposas. Aún. Eso es delicado, mis hermanos queridos. Y yo no voy a abrir más mi boca, como decía el meme ese de Juan el Bautista. Mejor no abro mi boca para no meterme en problemas. Cosas que Juan el Bautista jamás dijo. Mi hermano, el Juan el Bautista, Dios mío. Algún día lo vamos a conocer en persona. Pero bueno. Seguimos, mis hermanos queridos. Recuerden que todo el contexto refleja los abusos de los herejes. Así que no deben usar su cargo como un medio para hacer dinero. Esta era una importante cualidad en la iglesia primitiva, ya que los diáconos habitualmente manejarían dinero como parte de sus responsabilidades. Ellos distribuían dinero a las viudas, los huérfanos y a otros necesitados. Óigalo bien. Ellos tenían esa responsabilidad.
La tentación sería siempre la de robar de esos fondos como lo hizo Judas, quien por poco hasta los clavos se llevó. Juan capítulo 12, hasta los clavos, de verdad. Juan capítulo 12, versículo del 4 al 6 para corroborar. De modo que era esencial que los diáconos no fueran ávaros, para que eso no pusiera en peligro su honradez. El diácono no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Esta expresión aparece aquí, pero no en el caso de los ancianos del versículo 3, como ya se ha considerado. Los ancianos no deben ser codiciosos, pero los diáconos deben ser honestos en lo que se refiere a las riquezas materiales y al modo de obtenerlas. Pablo piensa más en el desfalcador que en el amor al dinero. Las ganancias deshonestas tienen que ver con el hurto, como los siervos que retienen algo en la compra que le encomiendan sus señores. Para sacar, no, pues voy a vender esta propiedad y ¿se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Ahí en Hechos de los Apóstoles. Y se quedaron con una parte de la venta de esa propiedad. Bueno, ese es otro tema que no voy a entrar. Ahí está en el canal del hermano David Silva. Gratis, mis hermanos queridos. Usted no tiene que suscribirse. Usted no tiene que estar poniendo ahí, hágase miembro de aquí, de por allá. Esos estudios de Romanos, esos estudios de Hechos, esos estudios de Tito, de Timoteo, Gálatas, Colosenses, eso está gratis ahí colgado. Ponga en YouTube, hermano David Silva. Por favor, no le vayan a dar like ni suscribirse. Esto no es por amor al dinero. Esto es simplemente por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Así que, y yo estoy abierto a cualquier exhortación. Aclaro. Por si acá, mi hermano, usted en el minuto tanto, segundo tanto, usted dijo esta palabra, pero creo que yo recibo, a mí me pueden llamar las 24 horas del día, yo no tengo problema, yo no soy esos líderes inalcanzables. No, mi hermano, mi hermana, ustedes me pueden encontrar a cualquier hora. Ahí el hermano Luis Morán sabe que yo atiendo a Raimundo y todo el mundo, a Sansón y los que no son, a Raquel y todo aquel. Seguimos, mis hermanos queridos. Tiene que ver también con el deseo de alcanzar posesiones sin tener en cuenta el modo de hacerlo. En ocasiones el diácono puede usar de su cargo para hacerse con bienes, dinero o propiedades. Lamentablemente hay en iglesias líderes que buscan lucrarse personalmente del ministerio que ejercen, alcanzando riquezas y posesiones a costa de los miembros de la congregación, a quienes engañan para obtener las ofrendas que no son para el Señor, sino para el que las promueve, robando literalmente a inocentes, a quienes mienten de manera astuta y perversa. Versículo 9. Ah, no, pues que el diezmo está. No, es que el diezmo, es que Dios, tú sabes, ¿cómo le va a robar a Dios? Bueno, ese es otro tema. Versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahí tenemos en el original griego, echontas to mysterion tis pisteos. Acuérdense, pisteos. Dios tiene un propósito unificado para la redención de la humanidad desde antes de la caída. Génesis 3 lo corrobora. Hay una alusión a este plan revelado en el Antiguo Testamento. Específicamente hablo de Génesis 3:15, 12:3, Éxodo 19, versículos 5 y 6, y en los pasajes expuestos por los profetas. Sin embargo, esta agenda inclusiva no estuvo clara y es con la llegada de Jesús el Señor y el Espíritu Santo que comienza a ser más obvia. 1 Corintios 2, versículo 6 al 8 para corroborar. Pablo utiliza el término misterio como descripción de ese plan de redención general que se mantuvo escondido, pero que ahora ha sido claramente revelado. 1 Corintios 4:1 lo corrobora, Efesios 6:19, Colosenses 4:3 y 2 de Timoteo 1, versículo 9. Mi hermano David, ¿y de qué misterio hablaba el hermano Pablo? Ya ustedes saben, pues no, eso ya lo vimos en estudios anteriores. Porque en el Antiguo Testamento todos los judíos pensaban, no, nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros somos salvos y nosotros hacemos la voluntad de Dios. Eso es un error. El peor error que pueda pasar a una persona religiosa es creer que está haciendo la voluntad de Dios. Y eso aplicable para todas las sectas. El misterio que se reveló era que el evangelio no era exclusivo para un grupo de personas, sino que los gentiles también iban a tener las puertas abiertas para que puedan conocer a Cristo Jesús el Señor. Bendito sea su nombre. Mi hermano, alábelo porque no es de yeso. Alábelo porque no es de aserrín.
Bendito sea el Señor. Ese era el misterio revelado, sino que, y eso viene desde el Antiguo Testamento, solo que como que no era tan claro. En el Nuevo Testamento, ya cuando tenemos la revelación ya completa, ya pues ahora sí ya comparamos lo que dijo nuestro hermano Pablo con el Antiguo Testamento, todo cuadra. Y aleluya. Imagínense. Seguimos, mis hermanos queridos. Abarca el misterio de, también, ¿no?, la encarnación de Cristo, de la presencia interior de Cristo en los creyentes, de la unidad de judíos y gentiles en Cristo, del evangelio, de la salvación, de la iniquidad y del arrebatamiento de la iglesia al final de la gran... Eso es otro tema también que no voy a tocar o no voy a entrar en detalle. La fe es el contenido de la verdad revelada en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, Efesios 1, 9, Colosenses 4, 3, segunda de Tesalonicenses 2, 7, primera de Corintios 15 y primera de Timoteo 3, 16. El diácono debe estar adherido a la sustancia o a la doctrina de la fe. Para ello han de conocerla en la mayor amplitud posible. La fe genuina que no está en prácticas religiosas, sino en el ejercicio de la piedad. Como todo creyente, el diácono debe vivir a Cristo. Debe ser reflejada la mente de Cristo en este. Gálatas 2:20 lo corrobora. Y Filipenses 1:21. Si ha de vivir una vida de piedad, tiene que hacerlo viviendo la doctrina de la salvación y el misterio de piedad, que comprende necesariamente la de la santificación. Esto lo corrobora Filipenses 2:12. Recuerden, el ser humano no genera santidad. El ser humano solamente genera pecado. Pero es Dios quien inicia la santidad en el creyente. Y cada día estamos siendo apartados para el servicio de la obra de Dios. No es que nosotros nos vamos a vestir así como las monjas, como musulmanes, o vamos a dejar de comer chicharrón de cerdo para generar santidad. Mi hermano querido, yo no he visto a ningún judaizante que dejando de comer chicharrón de cerdo se le quite la inmoralidad de sus pecados. Yo no he visto eso. Para nada. Pero nosotros, por ser apartados, hagios es la palabra en el original griego, apartados para la obra del Señor, para el servicio del Señor, para compartir el mensaje. Y cuando digo apartados, pues no es que tiene un pie en las cosas del Señor y otro pie en la mundanalidad. Ay, puede meter lo que sea, que tiene otra mujer en voz baja, que tiene ahí sus cosas chuecas en el trabajo o sus cosas chuecas con los vecinos. Cuidado. O estamos con el Señor o en las cosas del Señor. No estoy diciendo que no somos pecadores. No estoy diciendo que nunca vamos a pecar. Cuidado. Lo que pasa es que el cristiano no practica el pecado. Eso es otro tema que tampoco voy a entrar. Pero bueno, la fe genuina. Óigalo bien, no está en prácticas religiosas, sino en el ejercicio de la piedad. Como todo creyente, el diácono decía que debe vivir a Cristo. Cuando el texto menciona con conciencia limpia, ahí tenemos el término enkatara, sineidisei. Frase griega, enkatara, sineidisei. El término conciencia parece implicar... Óigalo bien, parece implicar que el caminar y el desarrollo de estos líderes coincidía con las verdades del Evangelio. Un diácono debe serlo con limpia conciencia, es decir, una conciencia que no lo acuse. No es suficiente simplemente creer la verdad. Los diáconos deben también, escúchelo bien, también vivirla, como dice Santiago 2:19. Y cuanto más fuerte sean el conocimiento bíblico y teológico y la obediencia sobre todo, tanto más fuerte será la confirmación de la conciencia. Dios bendiga a la hermana Alejandra Moreno. Abrazo grande a la distancia, mi hermana, a toda esa gente linda en Canadá. Cada diácono y cada cristiano debe esforzarse por decir, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Dónde leemos esto? Y deberíamos tenerlo en la puerta de nuestra casa estampado. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12. Repito, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Repito, 2 Corintios 1:12. Qué lindo texto, por cierto. El diácono que tiene buena conciencia disfruta de la fe, viviendo limpiamente conforme a ella. Cuando el texto menciona las grandes verdades de la fe, miren, parece que este misterio se relaciona tanto con los judíos como con los griegos, al ser incluidos en la familia de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 para corroborar. El término fe tiene un artículo definido, la cual se relaciona con el cuerpo de la doctrina cristiana. Versículo 10, óigalo bien, dice así: y estos también sean sometidos a prueba primero. La palabra dokimazo, que la vemos aquí en este texto, es más, se lo digo la frase: kai outoi de dokimasestosan proton. La palabra dokimazo, palabra griega, que lo vemos en este versículo. Mi hermano, ¿por qué griego? Les repito, mis hermanos queridos, esto ya lo vimos en la clase pasada, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y ciertos textos en arameo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si alguien dice, yo tengo el original de Mateo que está en hebreo, eso es una gran mentira. Y es más, debería tener mucho cuidado, porque hay un texto adulterado que utilizan los unicitarios, que supuestamente Mateo, el libro de Mateo fue escrito en hebreo. Eso no es correcto, fue escrito en griego. Pero utilizan esa traducción, ¿por qué? Porque les conviene, porque ellos tienen ya su doctrina o todo el andamiaje para promocionar la unicidad, entre comillas unicidad, de Dios. Y no es correcto. Dios es un Dios triunitario. Eso es otro tema que tampoco voy a entrar ahí. Si alguien tiene dudas sobre si Dios es uno o si Dios es tres en uno, les recomiendo leer la resolución que se dio en Calcedonia en el 415 después de Cristo o en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Más información, ahí tenemos canales, pues ahí en la página del ministerio Jesús Vive. Pero bueno, que pronto vamos a actualizar esa página también. Bendiciones. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. El tiempo presente del verbo indica una prueba continua, no una prueba de un momento o un periodo así comprobatorio, ¿no? Los diáconos deben ser continuamente probados antes de que oficialmente ejerzan el diaconado. Ese es el problema, mis hermanos queridos, que tristemente en muchas denominaciones, con tal de ganar gente, llenemos la congregación para que todo el mundo vea que todos nosotros somos los ultra ungidos o somos los que tenemos la verdad. Aquí hay sanación, aquí hay milagros. A ver, hermano Luis Morán, allá en Guatemala, agarre a 12 personas, háblele, no sé, de la parábola de las 10 vírgenes. Pero eso sí, la salvación sí se pierde. Pero métale ahí y hable lo que usted quiera, no importa, invéntese lo que sea. Pero no se olvide del diezmo. Recoge el diezmo. Y así eso se va envenenando. Mis hermanos queridos, y eso es terrible. Nombrar a alguien para el diaconado, una persona neófita, eso es terrible. Y tristemente se da eso. Más ahora que estamos en tiempos difíciles. Imagínense nomás, como lo que veníamos hablando en el estudio pasado. Si así nomás hacen con el diaconado, imagínense cómo hacen con el pastorado. Agarran personas, no, pues que el hermano Luis Morán es mi amigo y el hermano Luis Morán tiene un terreno grande y vamos a meter ahí, y vamos a meterle ahí ministerio, no sé, juntos venceremos, por decir un título cualquiera. Ministerio juntos venceremos, todo enfocado en la gloria del hombre, nada apuntando a Dios, ni siquiera dice ministerio Cristo vence, nada, no, juntos nosotros venceremos entre nosotros, aquí abajo en la tierra, Cristo nada, imagínense. Pero yo no puedo estar de acuerdo en una congregación donde nombran a dedo, así, a los amigazos, porque me cayó bien, porque es que Messi juega bien el fútbol y a ti te gusta el fútbol, ¿verdad? Chévere, entonces, yo te voy a nombrar pastor. Terrible, mis hermanos queridos. Estaría en contra de la voluntad de Dios. Y eso tristemente sucede
a este tiempo. Mi hermano Junior Osorio, si está ahí, o mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina hasta ahí del nombramiento así a dedo de los diáconos y de los pastores? Sean ustedes bienvenidos. ¿Cuál de los dos se lanza primero? Para hacer una pausa. Mi hermano Víctor Macei. Eso, ¿puede activar su micrófono? ¿Qué opina de esa práctica de nombrar a dedo? Porque me cayó bien el hermano Víctor Macei allá en Colombia. Y porque son ricos los panes de bono que hace el hermano Víctor Macei. Yo te voy a nombrar diácono o te voy a nombrar pastor. Y la Biblia dice que no debe ser neófito. Pero ¿qué opina usted? Bienvenido. Bueno, buenas noches a todos. Es muy sabroso verles, saludarles, y a usted que se conecte en cualquier momento, un saludo especial también. Qué bueno que esté acá con nosotros. Mi hermano David, es evidente la respuesta, ¿no? O sea, eso no debe hacerse nunca, porque nadie debe ser nombrado. A ver, voy a decirle razones apenas lógicas. Yo soy, bueno, como tú dices, panadero, soy médico veterinario. Y fuera de eso, mi especialización es avicultura. Y difícilmente alguien podría encargarme a mí de una clínica de perritos, de pequeños animales, porque no tengo la experiencia. Sí, soy experto en aves, en gallinas, en plumas. Y si una persona que no ha tenido formación ni bagaje es nombrada en el tema de servicio a Dios, es peligrosísimo, porque si no tiene el llamado de parte de Dios, es imposible que cumpla con la misión, con la asignación, con el cargo que se le estaría asignando. Es un error frecuente cuando una persona nueva de alto perfil llega a la comunidad y lo van nombrando y este es el gerente del Banco de la República, este sí nos sirve a nosotros y quiere servir. No, nombrémoslo ya, ¿sí? El líder del grupo de empresarios. Y resulta que no se trata de enseñar finanzas, no se trata de enseñar humanismo, no se trata de enseñar logística, organización, ni psicología, ni nada de eso. Se trata de servir en la palabra, y si no se conoce la palabra, ¿cómo se sirve? Si no se tiene formación, bagaje y llamado, ¿cómo se sirve? Entonces es muy peligroso llamar a un neófito o a un amigo, porque es mi amigo. No. Nunca. Wow, qué terrible. A mí me diera miedo congregarme en un lugar así. Mi hermano Junior Osorio puede habilitar el micrófono si usted desea. ¿Qué opina hasta aquí del nombramiento a dedo, así al azar? Es que lo voy a nombrar a mi hermano Junior porque allá en Venezuela él hace unas arepas venezolanas riquísimas. Vea, yo lo voy a hacer pastor. Prende nomás la cámara si tú quieres, mi hermano, que igual ahí te echo hasta el bautismo. Es que no estoy bautizado, me va a decir el hermano Junior. No importa, yo te bautizo y tú coges agua por allá, yo te bautizo, y desde aquí nomás yo, ¿sí o no? Yo te bautizo en el nombre. ¿Qué opina mi hermano Junior? Cuénteme. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que se escuche bien. Lo que pasa es que aquí la señal a veces está medio mala y entonces, bueno, usted me entiende. Con respecto a la pregunta, bueno, ya el hermano Víctor ha dicho, creo que excelentes palabras al respecto, y a mí nada más me corresponde decir que el favoritismo en el ámbito cristiano, o sea, ampliamente el favoritismo no está bien, pero en el ámbito cristiano es un acto total de corrupción, porque no se están midiendo facultades ni dones según las escrituras, sino que se está poniendo por encima de la misma escritura cualquier vínculo social, familiar o amistoso que haya entre las personas. Entonces, al nosotros tener favoritismo con otros, con otras personas dentro de una congregación, estamos menospreciando la justicia del Señor, la imparcialidad
del Señor, porque el Señor es imparcial, el Señor es justo y el Señor corrige a quien debe corregir, el Señor da dotes y dones a quien debe darle dones. Pero el Señor no elige a unos por encima de otros porque la persona le pareció correcta, no, al contrario. Bueno, ya eso es otro tema. El Señor nos elige para darnos dones, es por pura misericordia y es el Espíritu Santo en nosotros. Pero lo que quiero enfocarme es en el asunto de la justicia y de la imparcialidad. Entonces, en conclusión, el favoritismo no conviene dentro de una congregación. Y bueno, lo último que dijiste, David, para la gloria del Señor, fui bautizado hace unos 25 años más o menos. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Mi hermana Rubí, y yo me imagino que ese tipo de favoritismo, ¿no? La hermana Rubí me cae bien y todo eso, pero en el momento que yo tengo algún, vamos a llamar así, algún pecado, y vamos a llamar un pecado oculto, pues si yo estoy confabulado con la hermana Rubí, a la cual yo la hice diaconisa por allá en México, ¿no, verdad? Y estamos compartiendo e impartiendo palabras, pues la hermana Rubí se va a quedar callada, pues. ¿Para qué va a decir? No, eso ya, el hermano David tuvo un desliz, pero no, ya, ahí nomás, aquí nomás, como dicen aquí en Estados Unidos, bajo la alfombra nomás mete la basura. Es terrible eso. Mi hermana Rubí, ¿qué opina usted? Pues definitivamente, como han dicho los hermanos, o sea, siempre se da esa situación cuando hay una relación personal, hay una relación de amistad, empieza a haber una especie de contubernio, a lo mejor al principio pareciera inocente, pero al final se puede llegar a caer en ese tipo de situaciones, de tener que estar solapando situaciones que no son correctas por el simple hecho de guardar las apariencias, y eso va creciendo como una bola de nieve. Y el hermano Junior comentó algo muy importante. Eso ya es una corrupción de lo que no debería de ser, porque toda la intención buena que se pueda tener al principio ya se tergiversa, ¿no? Y se pierde el punto importante que es estar en comunión con Dios y en honestidad con los hermanos. Amén. ¿Usted se congregaría en un lugar así, donde están ahí confabulados, compaginados los compadres ahí, ¿no? El compadre pastor, entre comillas pastor, y el otro que está en otro lado, pero ahí, bueno. Bueno, es que pues definitivamente eso no es sano, ¿no? No, ¿quién puede crecer en una congregación así? Es muy difícil. Es muy difícil. El hermano Junior también hizo un comentario, una pregunta en el chat acerca de que si los hermanos deben disociarse de los que no compartan su fe a fin de no pecar. Es la pregunta que hizo el hermano Junior. ¿Qué nos puede decir, hermano? Maravillosa pregunta porque muchos saben del error, sin embargo, ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante y compartir el mensaje de salvación? ¿Qué nos motiva? ¿Nos motiva el ego más la fama más dinero, o nos motiva el hecho de que nosotros también estuvimos muertos en delitos y pecados y Dios en su misericordia decidió levantarnos de esa muerte espiritual? ¿Por qué no tener nosotros también misericordia para los que no conocen al Dios de la gloria? ¿Qué nos motiva? ¿Opción 1 u opción 2? Eso lo dejo para ustedes, para que lo analicen en sus casas antes de dormir. Oren, conversen con el Señor y meditemos. Bueno, seguimos, mis hermanos queridos. Perdonen que tenía que hacer la pausa porque necesitaba tomar un poquito de agua. Seguimos, mis hermanos queridos. La prueba de que se habla aquí es la evaluación general que hace la iglesia del servicio de un creyente. Decía, una vez que tengan el reconocimiento oficial como diáconos, esta evaluación continúa. También se refiere a los ancianos. Ellos igualmente deben ser evaluados por la iglesia continuamente.
Esta prueba no es tanto ver cómo trabaja, aunque puede comprenderlo, sino en cuanto a examen de sus condiciones personales. La prueba es una condición previa para ejercer el oficio. Así que, dokimasestosan es un término usado para la verificación de la calidad de los metales, de modo que en relación con el diácono indica una comprobación de sus cualidades antes de ejercer el oficio, al menos para saber si esa persona no va a andar exponiendo aparentemente doctrina buena por un lado, pero por debajo de la mesa todo lo que ellos hablan lindo por cámaras o frente al púlpito en la vida real es otra cosa. Al menos, siempre digo, lo importante no es solamente parecer un cristiano, sino serlo. Después sirvan siendo irreprensibles. Ahí tenemos ese texto, en ese versículo. Los diáconos no deben ser menos que los ancianos. La palabra anegletos, que significa irreprensibles, significa no incriminado, o sea, alguien intachable, o sea, como en un tribunal. Ellos difieren en función de los ancianos, en que los ancianos son los principales maestros de la iglesia, mientras que los diáconos contribuyen a la aplicación de su enseñanza. No obstante, los requisitos espirituales para ambos son los mismos. Los diáconos no deben tener mancha alguna en su vida. No estoy diciendo que nunca van a caer en pecado. Es deber de todo cristianos reconocer nuestros pecados. Padre, mira el pecado que cometí el día de hoy, ayúdame, ya no quiero volver a caer en este pecado, por favor ayúdame. Mi hermano, ser sinceros con el Dios de la gloria no es una opción, es nuestro deber como cristianos. Los diáconos no deben tener mancha en su vida. Nada por lo que puedan ser acusados, incriminados o descalificados. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Cuando el texto menciona esto, se lo digo en el original griego, ginaikas o saftos sennas. Esto no se refiere a las esposas de los diáconos. Ustedes pueden comparar con la New King James Version y la nueva versión internacional para que se entienda mejor lo que estoy hablando, sino a las mujeres en su rol de siervas dentro de las iglesias locales. La sintaxis griega las distingue de otro grupo de siervos dentro del mismo ámbito, o sea, se relacionan con las diaconisas de Romanos capítulo 16, versículo 1 y probablemente con Filipenses capítulo 4, versículo 3. Las cualidades de estas siervas son similares a lo de los líderes masculinos. Su intención es que fuesen diaconisas ayudantes en aquellas situaciones donde un diácono fuese inapropiado, es decir, en el cuidado de las mujeres enfermas, la preparación de las mujeres antes y después del bautismo, la visita periódica a las hermanas mayores, etcétera, etcétera. Por los escritos de los padres de la iglesia, se sabe que las diaconisas se desarrollaron y adquirieron un auge rápidamente en los primeros siglos. El problema actual, aquí viene la parte, pues mis hermanos queridos, es que es importante comentar completo y exponer de manera completa. El problema actual es que han transformado a los diáconos en una junta ejecutiva que por la influencia de otros pasajes en Timoteo parecería borrar a las mujeres. Ese es el problema. Sin embargo, los diáconos fueron creados como siervos y por tanto las mujeres tienen una adecuada función. Posiblemente el término diaconisa haya sido sinónimo de la lista de las viudas
quienes eran mayores de 70 años y no tenían familia, por lo cual eran contratadas por la iglesia primitiva para ese ministerio. Las diaconisas, además de todo lo que el apóstol ha establecido antes, sean también como los diáconos, respetables, honestas, literalmente serias, es decir, que sean mujeres respetables. La New American Standard Bible y la New King James Version dice quien es un siervo de la iglesia. La New Revised Standard Version dice un diácono de la iglesia. Otra versión de la Biblia dice quien sirve a la iglesia o una diaconisa de la iglesia. El término griego diáconos está en la forma del acusativo singular femenino. Para ministro o para sirviente. Fue utilizado para, y óigalo bien, si quieren lo apuntan, para Cristo, lo vemos en Marcos 10:45. Para Pablo en Efesios, lo vemos en Efesios 3:7, Colosenses 1:23 y 1:25. También para los diáconos en Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:11. Hay evidencia del ministerio de las diaconisas tanto en el Nuevo Testamento como en los escritos tempranos de la post-iglesia bíblica. Otro ejemplo en el Nuevo Testamento de mujeres en el ministerio de la iglesia local es la lista de las viudas. 1 Timoteo 3:11 lo corrobora y 1 Timoteo 5, versículo 3 al 16. La Revised Standard Version de la Biblia, ampliada por cierto, y las traducciones en Romanos 16:1 contienen la palabra diaconisas. La New American Standard Bible y la Nueva Versión Internacional lo ubican en las notas al pie de la página. Otras versiones de la Biblia dice quien tiene un ministerio. Miren, todos los creyentes hemos sido llamados y equipados para ser ministros de tiempo completo. Efesios 4:12 lo corrobora. Algunos son llamados a roles de liderazgo ministerial. Cuando el versículo menciona la frase o la palabra, mujeres, ginaikas, mujeres, ginaikas con K. El sustantivo mujeres ha servido de base de controversia en la interpretación de este versículo. Es un análisis sin prejuicio de ese texto. Se advierte que está vinculado con lo que antecede mediante el uso del adverbio o saftos, que en todo el escrito no marca un nuevo tema, sino la continuación de este. En este caso, sí estuvo tratando el asunto de los diáconos, ahora trata el de las diaconisas en la iglesia, presentando tres grupos en los dos oficios, ancianos y diáconos. Así que este adverbio establece con toda seguridad los tres grupos dentro de los dos oficios, ancianos, diáconos y diaconisas. Si bien estos dos últimos no son, como se dice, dos oficios, sino uno solo, llevado a cabo por hombres diáconos y por mujeres diaconisas. Otro argumento que decanta la interpretación en el sentido de las diaconisas es que el apóstol no dice nada en cuanto a las esposas de los ancianos. Por tanto, no cabe que hable aquí de las esposas de los diáconos. Si pudiera objetar que el apóstol no usa la palabra diaconisa, sino diácono, la razón es que en el griego koiné, óigalo bien, no había esa palabra, solo la masculina, usándose el masculino para ambos, hombres y mujeres. Por tanto, la forma natural para distinguir las diaconisas era usar el término mujeres para distinguirlas de los diáconos hombres. ¿Ven la diferencia? Se ha debatido mucho acerca de si las mujeres de las que se habla aquí son las esposas de los diáconos o un orden separado de diaconisas. Hay varios detalles que muestran que aquí se habla de mujeres en general, no necesariamente las esposas de los diáconos. Primero, el empleo de asimismo da fuertes argumentos para ver aquí un tercer y distinto grupo, además de ancianos y diáconos. Primera de Timoteo 3:8 lo corrobora, Tito 2:3 y 6. Segundo punto, no hay pronombre posesivo o artículo definido que relacione a esas mujeres con los diáconos. Punto número 3, Pablo no da requisitos para las esposas de los ancianos. ¿Por qué habría de hacerlo con las esposas de los diáconos? Un término diferente, diaconisa, se empleó para diaconisa en el griego postbíblico. Así que emplear el término mujeres era la única forma en la que Pablo podía distinguirla de los diáconos.
Las mujeres que sirven en la iglesia deben ser, en primer lugar, honestas. El apóstol Pablo emplea la misma palabra aquí en el versículo 8 para describir a los diáconos. Las diaconisas, al igual que los diáconos, deben llevar una vida seria, no calumniadores. Ahí dice en el versículo, repito, no calumniadores. En el griego, qué curioso, ya les voy a decir cómo se traduce esa palabra al griego. Mi diabolos, no calumniadores. Mi diabolos. El término diabolos, o calumniadores o calumniadoras, se emplea a menudo para describir a Satanás y se traduce como diablo. Mateo 4:1 lo corrobora. Las diaconisas deben controlar su lengua, al igual que los ancianos y los diáconos. Las mujeres deben ser sobrias, no deben ser bebedoras, sino sobrias en el juicio. Estas características pudieran incluir la idea de no ser codiciosas de ganancias deshonestas. Al igual que los diáconos, las diaconisas tendrían oportunidad de manejar dinero en la realización de sus deberes. Las mujeres que no fueran fieles en cada dimensión de responsabilidad no serían dignas de confianza para un servicio privilegiado como este. ¿No les parece? Es el ejemplo perfecto de los problemas causados por los falsos maestros. 1 Timoteo 5, versículo 13 al 15 para corroborar, y 2 Timoteo 3, versículo del 1 al 7. Es posible que se refiera a las conversaciones sobre las enseñanzas de los falsos maestros. La traducción del término chismorreo frecuentemente se aplicaba al diablo. Juan capítulo 6 versículo 70 para corroborar. Literalmente significa calumniar. La New King James Version, New Revised Standard Version, la nueva versión internacional lo mencionan así. Ustedes lo pueden corroborar en 2 Timoteo 3:3 y Tito 2:3. Lo que está pidiendo el apóstol es que sean mujeres que controlen la lengua. Ay, es que yo hablo en lenguas angélicas. No, controle la lengua. La murmuración, ese es un... Ay, Dios mío, bendito, aquí ya... Ay, Dios mío. La murmuración es muchas veces una forma de calumnia. Cualquier conversación que no sea edificante debe estar excluida de nosotros como creyentes, tanto del hombre como de la mujer. Debe ser excluido. ¿O me equivoco, mi hermano Luis? Hágame así con el dedo. Sí, perfecto. Dios bendiga a esa gente linda ya en Guatemala. En algún momento lo visito. Bueno, generalmente las mujeres son más dadas a hablar que los hombres. Perdone que lo mencione. Y en las muchas palabras suele haber fallos, sobre todo si la conversación está relacionada con otra persona. Y en algunas ocasiones ni siquiera lo hacen de mala intención. Ojo al detalle. No estoy diciendo que todas... No, cuidado, no puedo meter a todas en el mismo saco. De otro modo, o mejor dicho, no dispuestas a la crítica y a desprestigiar a otros. El chisme está prohibido por Dios, lo dice Levítico 19:16. El servicio debe llevar aparejadas conversaciones edificantes. Efesios 4:29. Hay una clara enseñanza sobre esto. Miren, dice, y si quieren lo apuntan, Santiago 4:14. Hermanos, dijo nuestro hermano Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago 4:11 lo corrobora. Cuando el texto menciona, sobrias, ni falios. En dos lugares en que aparece la palabra es un antónimo de ebrio. Esto es, no pueden dejarse dominar por la bebida. No solo por ser pecado, estar fuera de control personal, sino por el daño que bajo ese control puede hacerse en palabra y en estilo de vida. Ustedes saben muy bien que cuando una persona está pasada de tragos o cuando está alcoholizada, pues va a perder su capacidad de reacción rápida a las cosas o su parte motriz.
Cuidado con manejar. Una persona que maneja de manera ebria, perdone que lo diga, es un asesino. Porque no va a calcular en su mente de que va a pasar un bebito aquí en Estados Unidos. En esta semana pasó una tipa, ya tenía como más de 90 citaciones. Se pasó, o sea, en un lugar donde tenían que ir a 25 millas por hora. Y fue a 95 millas por hora. Y la tipa tenía, y aparte de 95 millas por hora, la tipa tenía más de 90 citaciones. ¿Y qué creen que pasó? ¡Pum! Mató ahí a la... era una familia de judíos. Y la niña, la mayor, creo que murieron dos. Y el niño, el más chiquito, creo de 4 años, está que se debate entre la vida y la muerte. Una persona que está entregada al alcohol y que de paso maneja es una persona asesina. Oremos por esas personas. Oremos. Qué terrible, mis hermanos queridos. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Pero nosotros los cristianos, de lo que sí estamos seguros, es que sabemos que si cerramos los ojos en esta vida, sabemos dónde la vamos a abrir después de esta. Aleluya. Seguimos. Fieles en todo. Pistas en Pasín. Fieles en todo. Pistas en Pasín. El manejo de fondos y la aplicación de recursos para los necesitados era actividad propia de los diáconos. Por tanto, la fidelidad debía manifestarse también en esto. Ser fiel en todo implica una vida consecuente con la fe en cualquier circunstancia. Que no puedan ser puestas en entredicho por alguna falta o que haya una duda. ¡Ay, cuidado! La hermana Rubí se coge las ofrendas. No puedo decir diezmos porque los hermanos no cogemos diezmos. Cuidado, eso es un tributo obligatorio y abolido en el Antiguo Testamento dado a los judíos. Perdón, específicamente a los de la tribu de Leví. Malaquías 3:3 lo corrobora. Bueno, se trataría de mujeres dignas de confianza en quienes pueda descansar el marido con tranquilidad. Que no vaya a dormir el marido con un ojo abierto y uno cerrado, pensando en qué momento me falla ella. Proverbios 31:11 para corroborar. A quien se puede acudir en busca de un consejo. Mi hermana Rubí, estoy pasando por esta situación. Usted es mi hermana en Cristo. Yo quiero contarle esta situación. Usted ayúdeme. ¿Qué opina usted? Hábleme con las escrituras. Aconséjeme. Proverbios 31:26 lo corrobora. Una iglesia con mujeres fieles es una iglesia que prospera en bendiciones. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Cuando el texto menciona maridos de una sola mujer, ahí tenemos, una vez más, diaconoi estosan mías ginaikos Andrés. La mayoría de las tradiciones modernas hacen de los versículos del 8 al 13 un solo párrafo. Los diáconos inician su discusión en el versículo 8 y la terminan en el versículo 13 en este lapso. Sin embargo, en el versículo 11 se discute sobre ellos, por lo cual algunas traducciones lo identifican como las esposas de los diáconos. Sin embargo, el término ayudantes de los diáconos o diaconisas podría ser más apropiado. Las siervas mujeres se mencionan particularmente en el capítulo 5, versículo del 9 al 10. Este versículo es similar a los versículos del 2 al 5 al caracterizar a los supervisores u obispos. Cuando el texto menciona que gobiernen bien sus hijos y su casa, ahí tenemos tecnon kalos proistamenoi kai. ¿Se acuerdan de la partícula kai? K-A-I, kai, que significa y, o sea, es una conjunción, está uniendo dos ideas. Kai, ton y dion oikon. Del mismo modo ocurre con la exigencia sobre los hijos y el hogar dadas también por los ancianos. Si el título diaconisa tuviese que ver con las esposas de los diáconos, no habría razón alguna en mencionarlas de este modo aquí, no hacerlo en relación de los ancianos. Cuando el texto menciona gobiernen, ahí tenemos el verbo proisterni. Gobiernen, proisterni. Se debe mirar en su significado y en su contexto porque pueden surgir elementos de juicio para hacer una traducción mucho más equilibrada. Entre sus varias acepciones están, primero, ponerse de cabeza. Segundo, ir
primero. Tercero, presidir, pero en el sentido de conducir o guiar. Cuarto, estar delante de alguien, pero para protegerlo, o sea, un auxiliar, para representar. En Romanos capítulo 12, versículo 18, donde dice el que cuida de los demás, es una frase, aunque podía y precedida por expresiones que se refieren a obras de amor fraternal, el que comparte con generosidad, el que cuida a los demás, el que hace misericordia. Así se puede ver a un grupo de personas equiparadas por el Espíritu Santo para la tarea primordial de cuidar de los demás, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Así que de acuerdo con el contexto, la tarea es en gran medida la del cuidado pastoral y era un énfasis, o el énfasis mejor dicho, recae no sobre el rango de autoridad jerárquica, sino en el esfuerzo manifestado en beneficio de los creyentes. Recuerden, mis hermanos queridos, amarás a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Primer gran mandamiento, ama a Dios. Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Entonces el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios como no. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos se resume toda la ley y los profetas. Y de paso, la Escritura dice, y claro, pues si usted ama a Dios, usted va a amar, por consecuencia va a amar también a su prójimo. Pero en cambio, si usted no es una persona regenerada, o sea, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo morando en su vida y pretende guardar una ley que de paso fue dada en el Éxodo 20, en el Antiguo Testamento para los judíos que nunca la cumplieron, ¿no verdad? Que yo no estoy diciendo que no hay ley en el Nuevo Testamento, pero ya no voy a entrar en ese detalle. Pero si yo quiero, es que tengo que guardar el sábado, es que tú, y de repente el hermano Luis Morán dice, es que yo el sábado trabajo porque tengo que mantener a mi familia, pero yo descanso el domingo, eres un hereje. ¿Y cómo lo voy a amar al hermano? O sea, ¿cómo voy a intentar yo amar a Dios si por un lado estoy atropellando al hermano Luis por un tema que fue tipo y sombra? En el Antiguo Testamento los judíos tenían su Shabbat o reposo, el cual era un día creado, en este caso el sábado, un día creado. Pero en el nuevo pacto tenemos el nuevo, o sea, el Shabbat de los cristianos no es un día creado, sino es el creador de los días. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dijo el Señor, Mateo capítulo 11, versículo 28. Si el hermano Luis quiere descansar el día domingo o el día jueves, ¿quién soy yo para acusarlo a él? ¿Quién soy yo? Al contrario, gloria a Dios por mi hermano. Y es mi responsabilidad cuidar del hermano Luis. Es mi responsabilidad, mi deber moral y espiritual, llamarlo al hermano Luis y decirle, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está esta situación? Ya encontraste trabajo. ¿Hay algo que te pueda ayudar? No estar sentado aquí, haciendo, voy a hacer un videíto, o voy a estar trepado aquí nomás en el púlpito y hablo, y lindo, qué lindo, claro, pero al hermano botado por allá. Terrible. Cuidado. Una vez más, lo importante no es parecer cristiano, sino serlo. Seguimos. Último versículo de esta noche. Versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos en estudios anteriores del locativo de esfera? En Cristo Jesús. Nosotros somos, acuérdense, no estamos separados o somos santos, o sea, apartados para la obra del Señor, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros somos santos? Ahí tenemos un locativo de esfera. En Cristo Jesús. Por Cristo. O sea, si Cristo no estuviera de por medio, nosotros estamos... si no se hubiera levantado entre los muertos, vana sería nuestra esperanza, dijo nuestro hermano Pablo. No tuviéramos ni abogado siquiera. En el primer pecado ya, ¿qué vamos a tener nosotros la opción de vivir en la eternidad? Pasar a la eternidad, al estado eterno con nuestro Señor Jesús. O la nueva Jerusalén, dicho de otra forma. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder si Cristo no estuviera de por medio? Gracias sea a Dios el Padre por Cristo Jesús y por su sacrificio. Seguimos. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Miren, ahí tenemos la frase
oigar, kalos diaconizantes, batmon eaftois kalon peripontai. Esta forma del verbo derivado del sustantivo diáconos se utiliza en el Nuevo Testamento para ministro o siervo. El término diácono no aparece en la versión griega del versículo. Ahora el apóstol procede a mostrar cómo sabe que el diácono debe ser todo esto. Está profundamente convencido de ello, y esto no solamente por revelación divina directa, sino también por la manifiesta recompensa especial, por medio de la cual agrada a Dios coronar los esfuerzos de los diáconos. El sentido de las palabras que sigue de inmediato es: yo sé que esto es verdadero. Porque los que sirven bien adquieren para sí una noble posición y gran confianza en la fe en Cristo Jesús. Ese honor no se refiere necesariamente a una posición de mayor jerarquía dentro del liderazgo, por ejemplo el del pastor, sino probablemente el respeto de que gozaban dentro de la comunidad, los que les permitió compartir valientemente el evangelio. Dos recompensas aguardan a los hombres y mujeres que ejerzan bien el diaconado. El término batmos, que significa grados, literalmente se refiere a un puesto elevado. Aquí se usa metafóricamente para hablar de los que están un paso por encima de los demás. En nuestro lenguaje pudiéramos decir que están puestos en un pedestal. Esto no es la arrogancia pecaminosa, porque los diáconos no la buscan. Sin embargo, son dignos de ella. A los que sirven en humildad, voy a repetir la palabra, a los que sirven en humildad, lo voy a decir por tercera vez, a los que sirven en humildad, Dios lo exaltará, y también la iglesia. Santiago 4:10 lo corrobora, Primera de Pedro 5:6, Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Los diáconos fieles recibirán respeto y honra de aquellos a quienes sirven. Estos también ganarán mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra parresia, que significa mucha confianza, se usa a menudo para el denuedo en el hablar de fe que es en Cristo Jesús. Se refiere a la esfera de la vida cristiana, la familia de creyentes. Hechos 4:13 lo corrobora. El servicio exitoso engendra confianza y seguridad dentro del pueblo a quien sirve. Los que sirven a Dios de una manera correcta, apropiada, y ven su poder y gracia obrando en su vida, tendrán denuedo para servicios aún mayores. Cuando el texto menciona y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ahí tenemos la frase en griego, kai pogin parisian empistei ti en Cristo lisou. Es antibíblico no reconocerlos. Mateo 19:29 para corroborar. 2 Timoteo 4:7, Hebreos 12:2, Apocalipsis 2:7, entre otros textos. Esperar una recompensa no es de ningún modo pecaminoso. No, para nada, mis hermanos. Siempre que uno tenga planes de usar esta recompensa para la gloria de Dios y para un servicio aún mayor en el reino de los cielos. Así que la fidelidad también produce mucha confianza en la fe. El servicio que nosotros debemos dar tiene que ser de manera íntegra, no disimulada, no con intenciones negativas, no esperando nada a cambio. Todo lo que hagamos, dice la Escritura, que sea como para el Señor. Hágalo de una manera correcta, hágalo de una manera sincera. No espere que le eche el hermano David Silva, regálale un like. No me regalen like, por favor, se los pido. No se suscriban tampoco a este canal, pero sí vean los videos. Gloria a Dios por eso. Pero bueno, por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Este modo de vida lo pone a salvo de las críticas y de acusaciones que no tienen fundamento, porque su vida está visible a todos y es el mejor testimonio para deshacer cualquier acusación sin fundamento. Pero el secreto de éxito está en Cristo Jesús.
Una vida de comunión con Cristo es una vida victoriosa. Efesios 3:12 lo corrobora. Quien vive a Cristo Jesús en dependencia de fe, en fidelidad de servicio, se sustenta en la gracia que conduce al éxito en el servicio para el Señor, como era la experiencia de nuestro hermano Pablo, que siendo apóstol, habiendo hecho una labor amplísima, más que todos los apóstoles e incluso los cristianos, entendía que el éxito del ministerio no era suyo, sino de la gracia que operaba en él, en Cristo Jesús. 1 Corintios 15:10 para corroborar. Por eso nadie se debe dejar desviar por el hecho de que la tarea de los diáconos es de servir y no gobernar como la de los ancianos, y comiencen a pensar livianamente de ellos y de su oficio. Por eso debe recordarse que los diáconos que han servido bien adquieren para sí una doble posición. La iglesia tendrá un alto concepto de ellos porque han ejecutado sus tareas de una manera digna, pero sobre todo de una manera sincera. La palabra traducida ahí, posición, tiene como sentido básico peldaño, como el de una escalera, puesto que esa escalera con sus peldaños se podía usar para medir la sombra del sol. En la Septuaginta, el significado grados en el reloj del sol no es extraño. Lo corroboramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 9 al 11. De aquí se llega fácilmente al sentido figurado como grado, rango o posición. Además, el conocimiento mismo del hecho que con la ayuda de Dios el diácono ha hecho lo mejor posible, de modo que no es castigado por remordimientos de la conciencia, le dará gran confianza. Ese diácono puede irse tranquilo a su casa, que sabe que no lo van a acusar. Es que, oye, es que tú estás viajando a todos los países, pero y aun cuando el pastor no te dio el permiso, y de paso vas a buscar mujeres, o de paso vas a hacer negocios, de paso te está irreprensible. Pero bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí la exposición. ¿Qué les parece? Nos vamos preparando para unas preguntas cortitas. No sé quién va primero. De pronto mi hermano Víctor Macei. ¿Qué le parece mi hermano Víctor Macei? Puede habilitar su cámara si usted desea, su micrófono, como usted guste. Pregunta número 1. Hermana Rubí, vamos con usted, mi hermana Rubí. ¿Puede un diácono, oiga bien la pregunta, ¿puede un diácono predicar la palabra de Dios fuera de la congregación? Sí, no y por qué. Bienvenida. Gracias, hermano. Claro que puede predicar. De hecho, es un mandamiento que todos debemos predicar el evangelio a toda persona que no sea posible. No hay ningún impedimento para que lo haga fuera de la congregación, así como no lo hay para ningún creyente. Perfecto. De hecho, la escritura, había un texto que quiero compartirles con ustedes, que más adelante vamos a llegar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 2. Yo lo leo si ustedes desean. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí viene la respuesta que va en concordancia con lo que mencionó nuestra hermana Rubí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, y escúchalo bien por el amor de Dios, con toda paciencia y doctrina. Repito, con toda paciencia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 28. Nosotros no convencemos de pecado. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Con paciencia, mis hermanos queridos. Muchas gracias, mi hermana Rubí. Bienvenido. Mi hermano Víctor Macei está por ahí. Mi hermano Víctor Macei. No sé, mi hermano creo que se quedó en el horno. Mi hermano Víctor. Estoy en el horno, pero aquí estoy. Mi hermano Víctor Macei. Vea, escuche la pregunta, por favor. Dime. Saludos ante todo a la hermana Brenda Torres y Olga Pérez en Venezuela. Bueno, Brenda Torres está no sé si está en Colombia. Bueno, mi hermano Víctor Macei, ¿puede un diácono armar rifas o vender comida dentro de la congregación para conseguir dinero para el estudio del hijo del pastor? Sí, no y por qué. Oiga, recuerde que el hijo del pastor también es nuestro prójimo, ¿ah?
Ahí se la dejo. Cierto es. Wow. Yo sé que mi respuesta no va a ser muy popular, pero no está bien hacer eso, en mi opinión. En mi opinión. Sé que vamos a encontrar respuestas que dicen, no, venga, eso está muy bien, hay que apoyar, el pastor hay que apoyarlo, etcétera. Pero esa no es la labor de un diácono, es servir a la iglesia, no es servir al pastor. A ver, no sé, es polémico, pero es que es así, ¿sí? No quisiera ahondar más en eso, pero es así de sencillo. Tan sencillo como eso, mis hermanos queridos. Ahora, pues, si verdaderamente los hermanos de la congregación ven que está en una situación que el pastor, pues no sé, vamos a decir que el pastor, aparte de su pastorado, porque hay pastores que trabajan también, aparte, tienen su trabajo secular, pues, y vamos a decir que perdió su trabajo y se descuadró en sus finanzas y no puede ayudar a su hijo con el tema de la universidad, lo que sea, eso es algo que él va a tener que resolverlo como sea. Él va a tener que primero confiar en Dios, rogar a Dios, seguir clavando las rodillas al piso, pero ya es cuestión que si es que los hermanos de la congregación se reúnen, pero no es que van a vender arepas, pues dentro de, oiga, el Señor Jesucristo no permitió que hagan comercio dentro de la congregación, dentro de la casa donde se reunían para adorar a Dios, etcétera, etcétera, orar, lo que sea. Pues, mis hermanos, si quieren reunirse para vender arepas de chicharrón, o sea, háganlo afuera, háganlo en el parque, pero no hagan comercio en la congregación. O sea, para ampliar lo que mi hermano Víctor Macei pues ha mencionado. Y aquí dejo una última pregunta previo a irnos a la oración final, mis hermanos queridos. Eso la puede responder quien quiera, ustedes me dirán. De pronto mi hermano Luis Morán, no sé si usted me quiere responder, si le vale su micrófono, bienvenido también, mi hermano. Cada vez que el diácono, escúchelo bien, cada vez que el diácono ora a Dios por la salud crítica de un familiar, ¿qué actitud debería tomar si el familiar se muere? A pesar de haber estado ayunando, incluso convocó un ayuno colectivo con toda la iglesia, pero se murió ese familiar. ¿Qué actitud debe tomar el diácono? ¿Qué opina usted, mi hermano Luis Morán? Lo escucha 193 países. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartir. Un saludo, un fuerte abrazo desde Guatemala. Y bueno, la verdad que definitivamente cuando ya está nombrado como diácono, la persona ya pasó un proceso que ustedes mencionaban justamente cuando yo ingresé, no ingresé desde el principio. Obviamente, bueno, una pregunta que yo sí le iba a lanzar a usted, pero es acerca de cuánto tiempo es el necesario o el estipulado más o menos para poder venir y enviar o lanzar a un diácono, por decirlo así. Pero bueno, el punto de la pregunta es que la persona ya es un diácono, vino y cumplió Santiago, donde dice si alguien está enfermo, también puede ser que se apoyó con algún anciano, llame a los ancianos, oren, únjanlo, y bueno, la persona partió. Definitivamente la persona tiene que tomar una actitud madura para poder pedirle al Señor fortaleza para la familia. Él también pues sentirse fortalecido en su corazón porque pues hizo lo que se hace por amor al prójimo y también a y como hermanos en Cristo. Obviamente él oró, ayunó, convocó a la asamblea, a los hermanos y todo lo hicieron en amor fraterno, ¿verdad? Y obviamente si a ellos les nace y si la familia está en escasos recursos, pues se les puede reunir una ofrenda voluntaria. Bueno, al menos esto yo haría la vocación a los hermanos e invitarlos a hacer una donación voluntaria, ya sea con lo que puedan las personas, y dárselo voluntariamente a la familia si realmente el caso lo amerita y las personas pues son de escasos recursos. Y en el caso contrario, pues que las personas puedan tener sus recursos y cubran la situación, pues definitivamente lo que se puede hacer de todos modos es
bueno, no está mal, creo yo, también de todos modos dar una pequeña ofrenda en representación del grupo de hermanos que quieran acuerpar, ¿verdad?, la situación. Pero sobre todo las oraciones creo que ayudan mucho, y las palabras, la palabra profética más segura, hay salmos, hay proverbios, hay varios textos que nos fortalecen en algún momento dado, que si la persona está pues muy receptiva, porque cuando suceden cosas difíciles definitivamente la persona se constriñe, está triste, entonces, o hay veces que, como todos los casos son diferentes, hay veces que ni siquiera una palabra, solamente un abrazo, ¿verdad? Un abrazo fraterno, quizás llorar en el hombro de nosotros, o incluso derramar nuestras propias lágrimas de corazón si realmente apreciábamos bastante a la persona que falleció, la conocíamos de años, etcétera. Entonces, derramar juntos las lágrimas y pues gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, ¿verdad? Como dice la escritura. Y bueno, eso pienso yo que haría alguien que ha sido nombrado y que es maduro hasta cierto grado, pues, ¿verdad? Porque creo que en todo momento, como lo hemos conversado en algún momento por escrito en los chats, vamos aprendiendo, vamos avanzando, vamos alcanzando cierto grado de madurez, tanto natural como espiritual, ¿verdad? No es tanto que haya niveles, sino que es la madurez que vamos alcanzando en Cristo para poder ayudar a nuestros hermanos recién nacidos en la fe. Bueno, ese es otro tema también, si la familia de la persona que murió, hay muchos que no son conversos o nacidos de nuevo, por decirlo así, nacidos de nuevo, pues, ¿verdad? No conocen al Señor, creo que sería también una oportunidad de evangelismo personal, tal vez no expositivo, aunque en algún momento pues yo lo he vivido en el ámbito que me muevo a veces aquí en Guatemala. A veces se hace expositiva el llamado en medio de un velorio a las personas que están ahí, porque a veces llegan amigos de la familia que también no conocen a Dios, o sea, son gente del mundo, ¿verdad? Pero que acuerpan a la familia de corazón. Entonces creo que también es válido si la persona que está encargada de alguna manera por el Espíritu Santo es guiado para hacerlo, porque tampoco se va a hacer como en un cuadro, ¿verdad? Y por fuerza, bueno, se hace el llamado cuando esté, no. Si uno no siente hacerlo, pues definitivamente no se hace, sino que solo se lleva pues el proceso de acompañamiento y fortalecimiento a los familiares, a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Amén. Esa es mi aportación. Maravilloso. Mire, una actitud madura. Perfecto. Y de paso, mire ese corazón servicial. Vea, él convoca a los hermanos, porque de pronto la persona que falleció, pues no tiene los recursos para los gastos funerarios y todas esas cosas y todo eso. Pero maravilloso, mi hermano, sí. Un abrazo a toda esa gente linda allá en Guatemala. Me recuerdas mucho a un hermano, amigo y pastor, amigo mío y pastor, Kevin, que por ahí de pronto él está escuchando la transmisión. Él también es de Guatemala. En cualquier momento lo traigo, lo invito para conversar. Pero bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí la exposición. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima transmisión. Vamos a despedirnos en oración. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Ahí donde ustedes están. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque se ha predicado tu palabra. Te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos has brindado para poder aprender, para poder entender los requisitos para esta función tan importante dentro de la congregación, el diaconado. Gracias, Padre Santo, porque hemos visto las cosas de manera o a la luz de tu palabra, que es cómo debería ser versus cómo no debería hacerse. Y sin embargo, Padre Santo, te rogamos, te suplicamos, ayúdanos no solamente a entender esta gran verdad, sino también a que no podamos caer en errores en cuanto a la parte eclesiológica, porque, Padre Santo, no somos perfectos. No somos perfectos, pero queremos agradarte, queremos hacer las cosas bien. Tengo hermanos, tengo amigos, incluso que están lejos, bueno, son hermanos también, que quieren agradarte, pero sin embargo, pues ellos no quieren hacer las cosas de una manera inapropiada. Sin embargo,
Te suplicamos, te ruego por ellos, Padre Santo, te ruego también por nosotros, te ruego por nuestros hermanos que están aquí, que se han conectado, te ruego por los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión por diferido. Acompáñanos, Padre, para tener un sueño placentero y podernos levantarnos con todas esas energías para poder llevar este mensaje, el mensaje de salvación, el Evangelio, a toda persona que podamos, indistintamente si es una persona escogida o no, nosotros no lo sabemos. Eso solo lo sabes tú, Padre. Te suplicamos, quédate con nosotros, acompáñanos en el nombre precioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión. Óigalo bien, si el Señor lo permite. Espero que podamos tener... Oh, por cierto, antes que me olvide, es muy probable que la próxima semana lo tengamos a nuestro hermano, amigo y pastor Gilberto Rufat. Nos acompañan. Y próximamente, si Dios lo permite, tenemos ahí bueno, una sorpresa. No les puedo decir, alguien desde España. Así que, mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche.